El tema de hoy es el libro del Génesis, 9ª parte. Vamos a continuar con esta serie del Génesis. Génesis 24. Génesis 23 es la muerte de Sara y la compra de lo que la Escritura llama heredad de Hebrón para enterrarla. Es la primera vez que la Escritura habla de heredad. Y tiene que ver con una compra, con un regalo y con una muerte. Pero es tema de otro mensaje. Solamente que después de la muerte de Sara, sucede lo de Génesis capítulo 24, que es el tema de hoy. Y Abraham ya era viejo y bien entrado en días, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. ¿Cuántas personas podrán decir en algún momento de su vida aquí en la tierra que el Señor les haya bendecido en todo? ¿Cómo sería ser bendecido en todo? Todo es muy amplio. Ser bendecido en todo, pues, es lo máximo que podemos esperar. Y Abraham había sido bendecido por el Señor en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi natural, y tomarás de allá mujer para mi hijo Isaac. Había sido bendecido en todo, pero ya a caminar los años, a correr el tiempo, su hijo Isaac también tenía una necesidad. Y la clave para suplir la necesidad de Isaac era su padre Abraham. En la trayectoria de la Escritura, desde el comienzo, y el Señor Jesús ratifica cómo era en un comienzo, porque dice que desde el comienzo era un solo hombre para una sola mujer, bajo el designio de Dios. En otras palabras, es Dios que provee la mujer para los hijos de Dios. Y cuando comenzaban a haber problemas, la Escritura dice que los hijos de Dios se cogieron detrás de las hijas de los hombres que les parecía hermosas, y iban haciendo y deshaciendo. Y todo terminó en un asunto de corrupción tan extensa que hubo que destruir el mundo de antiguo. En la Escritura hasta aquí hay pocos juramentos. Dios le dio promesa a Abraham por juramento. Y ahora Abraham lo está haciendo con el siervo en un asunto muy, muy delicado, con unas condiciones muy importantes. La esposa de Isaac tenía que ser la que Dios quería para ella, la esposa que Dios había preparado para él, para Isaac. No podía ser de las mujeres cananeas. Entre otras cosas, los cananeos, si seguimos la historia hasta Noé y sus hijos, estaban bajo maldición. Abraham había sido bendecido en todo. Abraham tenía un hijo que había nacido por palabra de Dios y por bendición de Dios. Y Abraham sabía que su hijo tenía que tener una mujer que también venía en la bendición y en el plan de Dios. En una casa donde todo es bendecido, no se puede meter algo que sea diferente. La bendición no es la prosperidad de este mundo, que muchas personas creen. La bendición es la aprobación y la verdadera prosperidad que viene de Dios. Y el camino hacia la bendición a veces tiene sus angosturas, tiene sus momentos cuando Dios aprieta, tiene sus lecciones difíciles que aprender en el camino. El camino de la bendición de Dios nos puede costar todo los planes y ambiciones que tenemos para las cosas de este mundo. Abraham había sido bendecido en todo, pero Abraham no tenía ciudad, no tenía reino, ni siquiera había hecho una casa duradera. Vivía en una carpa, en una tienda. Comenzó escuchando la voz de Dios, después comenzó a ver visiones de Dios, y por último caminaba en la presencia de Dios, atendía a Dios mismo en la casa de él. Abraham era el que decía a Dios: si he hallado gracia delante de ti, Señor, permítame atenderlo. Los que no entienden los caminos de la bendición de Dios dicen al Señor: si he hallado gracia, Señor, dame lo que yo quiero.
Abraham había buscado primero el reino de Dios y su justicia, y el Señor le dio por añadidura lo que él necesitaba. Pero ahora él estaba preocupado por su hijo. Él había comprado una heredad a los hijos de Het, cananeos que estaban ahí, para enterrar a su esposa muerta. Y él lo compró después de que ellos dijeron que no había necesidad de plata. Pero él puso la plata por varias razones, porque él no quería que nadie en un futuro dijera algo distinto. Una cosa es cuando ya, después de varias generaciones, se han olvidado del trato, vivía en amistad con esa gente. El Señor lo había puesto arriba. Hasta los enemigos de Abraham habían venido a buscarlo, a ponerse en paz con él. Eso es lo que quiere decir ser bendecido en todo. Pero Abraham quería una esposa para su hijo que venía del mismo proceder de él, de su mismo natural, de su misma raza, de su misma familia. Y la mujer tendría que hacer el viaje que hizo Abraham por la guía de Dios por un desierto, dejando atrás todo lo anterior. Y ella tendría que hacer eso y su hijo no podía volver allá. Su hijo no podía echar atrás lo que Abraham había caminado con Dios. La mujer digna para su hijo tenía que hacer el viaje que había hecho Abraham. Y la condición se puso por juramento. Dios había jurado una promesa grande a Abraham. Y Abraham no se puso a hacer juramentos de una manera liviana. El juramento para los antiguos era invocar el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es la naturaleza de Dios. Y cuando hacían un juramento, casi siempre había un sacrificio. Y aquí no habla de que el sacrificio haya sido un animal. En el primer sentido, Isaac mismo había sido el sacrificio. Y ahora, la mujer que iba a ser digna de Isaac, también tendría que tomar una decisión de sacrificio para caminar donde Dios quería y no donde ella quería. La mujer no podía venir obligada. Abraham tenía mucho dinero, mucha capacidad, mucha influencia, pero dice aquí claramente que si ella no quiere venir, que entonces el siervo está libre del juramento que hizo. Solamente que a Isaac no lo pueden volver allá. En ejemplo y sombra, nosotros sabemos que Isaac representa en esto a nuestro Señor Jesucristo. Que Rebeca representa al verdadero pueblo de Dios. Abraham es de los pocos ejemplos en la Escritura de Dios Padre. Y el siervo de Abraham, que no tiene nombre. Hace unos capítulos se nombra un tal siervo, pero no sabemos si es el mismo. Aquí en esta parte solamente es el más viejo de la casa de Abraham, el que maneja todo. Y es ejemplo y símbolo del Espíritu Santo. Y por eso no tiene nombre. Aquí está la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no es como la representación que tienen algunos, porque aquí el Padre tiene nombre, el Hijo tiene nombre, pero el Espíritu Santo no tiene nombre. Pero obra y recibe juramentos, y el juramento que recibe es que tiene que hacer la voluntad del Padre, referente a lo del Hijo y referente a lo de la esposa. El siervo opera dentro del juramento, pero también el siervo puede tomar cierta iniciativa. No es un siervo que tiene que obedecer con ojo cerrado. Es un siervo que es consciente que es lo que quiere su amo y puede tomar decisiones importantísimas en el camino. Y ese siervo pudo haber sido cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros obrando dentro de la voluntad de Dios, siendo enviados por Dios, estando llenos del Espíritu de Dios por dentro, estaríamos entonces en esa misma categoría. El Espíritu Santo extiende el reino de Dios y permita que el Señor pueda obrar en nosotros. Por medio del Espíritu, el Padre moraba en el Señor Jesús. El Señor Jesús era el templo de Dios. Y no solamente tenía comunión con Dios, sino su Padre moraba con Él. De tal punto que Él dijo que todo lo que hacía, todo lo que decía, venía del Padre, que por su cuenta no era. Pero también el Señor Jesús tenía cierta autonomía. Y por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesús quiere morar en nosotros. Y no solamente Él, sino Él quiere que conozcamos íntimamente a su Padre, para que la misma comunión que tengamos que tener, lo podemos tener también con el Padre Celestial. Y como vamos a ver en este relato, la voluntad de Abraham y la voluntad de Isaac llegó a ser una misma cosa, sin anular la personalidad de ninguno de los dos. Y cuando entró Rebeca en el cuadro,
Rebeca entró también en la misma voluntad. Todo es símbolo de lo que el Señor quiere hacer con nosotros, de entrarnos en la naturaleza de Él. El siervo juró, en el verso 9, Génesis 24:10, y el siervo tomó 10 camellos de los camellos de su señor. No sale el nombre de él, solamente se refiere a él, el siervo. 10 camellos. Y fue llevando en su mano lo mejor que su señor tenía. Y se levantó y fue a Ara Naharaim, a la ciudad de Nacor. Un sitio de Mesopotamia, quiere decir alto entre los dos ríos. En mensajes pasados hemos hablado del simbolismo de esos dos ríos. El río de Egipto, que tiene que ver con legalismo. Y el río de Babilonia, que tiene que ver con libertinaje. Y la esposa para el hijo de la promesa no vino ni de Egipto ni de Babilonia. Vino de donde el Señor la tenía ahí en preparación, en un alto, en medio de los dos ríos. E hizo arrollar los camellos fuera de la ciudad. Él sabía que Abraham tenía familiares ahí, él hubiera podido llegar allá, a la casa de los familiares, a decir, mire, tengo esta situación, ayúdame a buscar y hagamos un concurso de belleza y vamos a elegir. Pero no lo hicieron así. Llegaron por fuera de la ciudad. Recuerden de eso, a Dios no ordenó edificar las ciudades de los hombres. Y muchísimas cosas delicadas, importantes de Dios suceden por fuera de las ciudades y los reinos de los hombres. Y una cosa que las ciudades de los hombres nunca han podido producir son aguas limpias. Siempre hay que salir por fuera de ellas para encontrar agua limpia. Los hombres necesitan aguas limpias y no las pueden producir. Y si no me creen, vayan, miren el río de Bogotá. La ciudad de Dios sí produce aguas limpias. Las calles de la ciudad de Dios son diferentes a las calles de Bogotá o de Nueva York o de cualquier otra ciudad de los hombres. Nueva York tampoco produce aguas limpias. La ciudad de Dios sí produce aguas limpias. Porque las verdaderas aguas limpias de Dios fluyen desde el trono de Dios. Y van en aumento. Y van repartiéndose por la tierra. Y producen árboles de vida. Y hasta las hojas sirven para sanidad de las naciones. Donde Dios tenía el sitio de preparación, los hombres ya habían armado su ciudad, pero las aguas estaban por fuera. Y el siervo de Abraham paró sus camellos allá al pie de las aguas limpias y puso una condición. Él puso a Dios algo. Y más adelante dice que lo hizo desde su corazón, ni siquiera lo hizo en voz alta. Si en esa época el siervo de Abraham podía tener comunión así con Dios, ¿cuánto más nosotros en el tiempo en que vivimos? Y dijo, versículo 12, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Misericordia viene de la palabra cardia, viene de la palabra tener corazón amplio, tener a Abraham en su corazón, en sus deseos. Y más adelante la Escritura habla de hombres como el rey David, que eran según el corazón de Dios. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. No venían por una mujer nacida de entre esclavos, venían por una mujer nacida de entre los que están libres, de los varones de la ciudad, de la nobleza de la ciudad, si hubiera podido decir. Sea pues que la doncella, a quien yo dijere, baja ahora tu cántaro, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que ésta sea la que aparejaste a tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Una cosa es que le den de beber a él. Más adelante dice que venían más varones con él. Dice que va hasta el ángel de Dios delante de él. Y una cosa es darle de comer a él o hasta los varones que iban con él. Entre todos de pronto toman lo del cántaro. Pero los camellos pueden tomar agua para que les dura 8 días. Yo no sé mucho de camellos, pero sé de caballos. ¿Cuánto toma un caballo? El caballo puede tomar 2 o 3 veces al día, buena cantidad. Y multiplicar eso por 8 días, y son 10 camellos. Era un trabajito ahí para arreglar ese asunto. Y mire lo que pasó. Y aconteció que antes que él acabara de hablar, he aquí Rebeca que salía, la cual había nacido a Betuel,
hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Un linaje muy importante. Con su cántaro sobre sus hombros. Y la doncella era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el siervo corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el varón estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su camino o no. Quedó ahí mirando eso, a ver si ella iba a seguir sacando el agua hasta saciar el último camello, para saber si ella era o si no era. Versículo 22. Y fue cuando los camellos acabaron de beber, el último camello acabó de beber, el varón sacó un pendiente de oro de medio siclo de peso y 2 brazaletes de 10 siclos de peso de oro. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Él sacó las joyas y después habló. Joyas muy interesantes. El pendiente iba encima de la nariz, iba aquí en la frente. Y el símbolo para los antiguos de un pendiente de esos es que sus pensamientos son para el que le coloca eso. Brazaletes de 10 ciclos. 10 por aparte es ley, pero 10 y 10 son 20, que en la escritura es dádiva. Y el símbolo de poner los brazaletes sobre sus manos es que de ahí en adelante ella iba a ser de otro. Ella iba a ser convertida en una increíble dádiva de Dios para Isaac. Y ella recibió todo eso solo por cumplir con una señal. Cuando recibió eso, ella ni siquiera sabía cómo se llamaba Isaac. Llevaba su vida a diario, quién sabe cuántos años, quién sabe cuántas veces había llegado allá a ese pozo. Pero era una niña voluntaria, le gustaba ir al pozo, le gustaba el agua limpia. Y el siervo de Abraham, con la aprobación de Dios, puso una prueba de lo normal de la vida diaria. Y ella llegó a la prueba y no sabía que estaba en prueba. Los únicos que sabían era Dios y el siervo que estaba ahí mirando eso. Ni siquiera los varones que iban con él, porque él habló eso en su corazón. Y él quedó ahí mirando mientras que ella trabajaba a ver si ella era o si no era. Si se hubiera quedado descalificada, a lo mejor nunca se hubiera dado cuenta de la oportunidad que perdió. Estas cosas siguen sucediendo a menudo a muchas personas. El ejército de Gedeón fue sometido a una prueba similar en una fuente de agua. Y de 10,000 solamente calificaron 300. Rebeca no estaba buscando su propio bien. Ella tenía corazón de siervo, aunque andaba entre la clase dirigente de la ciudad. Ella iba con su cántaro al hombro a traer agua cuando seguramente habían más personas en la casa que hubieran podido mandar por el agua. Muy probablemente ella era de las que quería asegurar que el agua que llegaba a la casa era perfecto, sin ninguna contaminación. Y se iba personalmente a hacer eso. Y ella respondió, soy hija de Betuel. Betuel es un nombre que tiene varias posibles traducciones, pero tiene que ver con lo que hace Dios. Hijo de Milca, el cual dio luz a ella a Nacor. Y Nacor era el hermano de Abraham. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Muy servicial. Una cosa es dar de beber a un poco de señores extraños y un poco de camellos. Otra cosa es decir, y en mi casa hay mucho de todo, vengan para la casa. El varón entonces se inclinó y adoró al Señor. Esta niña había sido creada en el temor de Dios y ella se dio cuenta que se estaba tratando de personas que venían de Dios. Y se abrió la casa. Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi Señor, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. El siervo pidió misericordia para Abraham y ahora agradece no solo la misericordia, sino la verdad de Dios. La verdad
produce limpieza. La verdad produce libertad. Y él encontró a una mujer libre para hacer lo que Dios quería. Encontró una mujer limpia. Encontró una mujer que tenía derecho de mandar, pero tenía corazón de siervo. Encontró con una mujer que ya por naturaleza era servicial. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al varón a la fuente, y fue cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermano, que decía, así me dijo aquel varón, vino al varón, y aquí él estaba junto a los camellos a la fuente. El varón se quedó allá. La niña se fue para la casa. Se fue a traer un cántaro de agua. Llegó con 2 brazaletes de oro, pesado, y con un pendiente encima de la frente. Y cuando su hermano vio eso, eso tuvo cierto efecto sobre él. Cuando llegó donde el varón le dijo, ven bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? Yo he limpiado la casa y el lugar para los camellos. El Espíritu Santo le gusta lo limpio. Entonces el varón vino a la casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los varones que con él venían. Allá los atendieron a ellos. Lo mismo que Abraham hacía cuando Dios llegaba a la casa de Abraham. Los que andaban con el siervo de Abraham, dice que eran varones, y llegaron y los atendían. Abraham no manejaba la cosa con sus siervos como muchas personas con sus siervos. Los siervos de Abraham en realidad eran unos señores. Los siervos de Abraham, de la casa de Abraham, cuando se fueron, vencieron un poco de reyes. Nadie podía con ellos. La bendición de Dios estaba sobre todo lo que tenía Abraham. Y los que andaban con el siervo de Abraham, en vez de decir que eran unos hombres, en vez de decir que eran unos esclavos, decía que eran unos varones, que varones es nobleza. Y llegaron allá y Labán, el hermano de esta doncella que era de una familia muy importante en el pueblo, Labán se dio cuenta y se puso personalmente a atender aún a los arrieros de los camellos que envió Abraham. Él no dijo, bueno, ustedes vienen arriando los camellos allá y todo, sírvense, arreglen sus camellos, allá está el establo, es un poco sucio de la última vez que se usó, pero a la orden. Labán era una persona en un sitio espiritual, mitad de camino a donde había que ir, y después, más adelante, vamos a ver que el corazón de Labán tenía su avaricia, y Dios usó eso para comenzar la limpieza de Jacob, y para volver las mismas trampas de Jacob sobre su propia cabeza. Pero cuando llegaron estos señores a la casa allá, y salió Labán, y cuando vio a la hermana, Labán comenzó a sentir lo que decimos aquí vulgarmente, pasos de animal grande. Algo estaba sucediendo fuera del control de él. Mire lo que él hizo después con sus hijas, mire lo que hizo después con sus cosas. Ten la plena seguridad que esas semillas estaban ahí en Labán y él estaba pensando, mi hermana es muy hermosa, seguramente la podemos casar con algún rey, en algún reino, quién sabe dónde. Pero cuando Dios metió la mano ahí, el primero en reconocer que no había nada que hacer era el mismo Labán. Y hay una unción que viene de Dios. Cuando uno anda en los caminos de Dios, cuando uno es enviado por Dios, que hace que nadie es capaz de enredar la cosa. Y Labán, que era bastante difícil de manejar, como vamos a ver más adelante, no pudo poner ningún obstáculo a lo que quería Dios ahí. Antes alistó todo a toda carrera y salió corriendo a decir, ven bendito el Señor. Y él mismo a atender los que venían con el siervo de Abraham. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, yo soy siervo de Abraham. Y el Señor ha bendecido mucho a mi Señor, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz un hijo a mi Señor después de su vejez, al cual ha dado todo cuanto tiene. Y mi Señor me hizo jurar, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi natural, y tomarás de allá mujer para mi hijo.
Y yo dije, por ventura no querrá venir en pos de mí la mujer. Entonces él me respondió, el Señor, en cuya presencia yo he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo, y de mi linaje, y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hubieres llegado a mi linaje, y si no te la dieron, serás libre de mi juramento. Él puso el juramento ante cualquier cosa. Llegó al pozo del agua y ni siquiera se fue a sacar un poquito, sino llegó a establecer las condiciones sobre las cuales se iba a elegir la mujer. La Escritura dice que muchos son llamados, pero pocos elegidos. Hizo que después de caminar quién sabe cuánto tiempo en el desierto antes de tomar agua, se alistó la cosa. Y antes de comer, soltó el mensaje. Ponía primero las cosas de su juramento. Y el juramento era en el nombre del Señor, para hacer las cosas según la naturaleza de Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, eso implica ministerio. Ministerio quiere decir servicio. Y aquí habla de un siervo que está siendo movido por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y si nosotros vamos a ser prosperados en el camino por la cual el Señor nos envía, tenemos que poner primero las cosas de Él, así como hizo el siervo de Abraham. Antes de tomar agua, antes de comer, primero era el juramento. Primero era la misión. En el versículo 42 de Génesis 24, Él continúa y les vuelve a hacer el relato. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Señor, Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual yo ando, ¿en cuál camino está andando Él? ¿En el camino de su propia voluntad? No, Él estaba andando en el camino de la voluntad de Abraham. Y Abraham es símbolo de Dios Padre. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual yo dijere, dame ahora de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Esta sea la mujer que aparejó el Señor al hijo de mi Señor. Él no estaba haciendo un concurso para elegir cualquier mujer. Él no estaba buscando la mujer que reuniera las condiciones humanas. Él solamente quería una señal para estar seguro cuál es la mujer que el Señor Dios había aparejado para el hijo de su Señor Abraham. Él no iba en una misión para convencer a una mujer. Él no iba en una misión para seducir a una mujer. Él no iba en una misión para hacer concursos. Él solamente iba para traer la mujer que Dios había aparejado. Él solamente quería saber si ella era o no era la que Dios había listado. Él había estado ahí durante todo el largo trayecto de Abraham caminar con Dios, de la promesa de Dios, de todos los problemas, de lo imposible, del sacrificio de Isaac. Él sabía muy bien quién era Isaac, sabía lo que el Señor había hecho ahí. Y no estaban buscando cualquier mujer. Estaba buscando la mujer que Dios había aparejado para el hijo de la promesa. Y la esposa del Señor Jesucristo, que es un pueblo de muchos miembros, no es una mujer cualquiera. No es cualquiera que haya repetido una oración en alguna ocasión y sigue viviendo para buscar las cosas de este mundo. Ella es una mujer que por naturaleza de Dios es servicial, que por naturaleza de Dios en ella ama las aguas limpias. Es una mujer que ama tener la casa en orden y limpio. Ella se fue a la casa y cuando envió al hermano para traer a los varones, hasta los establos estaban impecables. Continúa el siervo contando en versículo 45. Y antes que acabara de hablar en mi corazón, dice, él no estaba hablando en voz alta. Él no estaba diciendo a los varones que iban con él, bueno, ahora estamos aquí, ¿cómo vamos a escoger la mujer? Váyanse ustedes por todas partes y me van reportando cuáles son las más bonitas y cuáles son las de mejor familia. Y entonces vamos a hacer unas anotaciones aquí y vamos a poner un puntaje a todas y después miramos a ver quién gana el concurso. Vamos a hacer Miss Universo aquí en el pueblo de Nacor. No, él llegó ahí. Los que andaban con él no salieron ahí a meterse ahí en las aguas de una. Quedaron ahí todo el mundo bajo control, ahí, los camellos. Y él comienza a reflexionar
¿yo qué hago, Señor? ¿Cómo voy a saber cuál es? Vienen las doncellas aquí por el agua y necesitamos una mujer de muy buena familia, pero tiene que ser servicial. Y necesitamos ver una reacción espontánea del corazón de ella. Dios está en comunión con él, Dios lo había guiado hasta allá. Él salió de la casa de Abraham con plena bendición de Dios, porque todo lo que tenía Abraham había sido bendecido. Todos los que trabajan para Abraham eran bendecidos. Todos los de la casa de Abraham eran unos vencedores increíbles. Y antes que acababa de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua. Y yo dije, te ruego que me des a beber. Y ella prestamente bajó su cántaro de encima de sí y dijo, bebe y también a tus camellos daré a beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y le dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente sobre su nariz y brazalete sobre sus manos y me incliné y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y echaré a la diestra o a la siniestra. Antes de comer, donde se van a hacer razones para los hombres, cuando se van a hacer los negocios de los hombres, hay gente que no negocia sin tragos. Bueno, eso es cierta confraternidad, no les quito toda la razón, pero este señor vino y al grano de una. Dígame sí o no. Si es sí, me quedo aquí, y si no, me voy. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Se dieron cuenta que el Señor tenía a Rebeca para Isaac. Y lo que el siervo de Abraham estaba diciendo, ellos dijeron, como ha dicho el Señor, ya en mayúsculas, ya es el nombre sagrado de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ellos se dieron cuenta que el siervo de Abraham no estaba hablando sus propias palabras, sino que él estaba hablando lo que Dios les mandaba decir. Es muy triste ver cuando personas van, que es que en el camino de Dios, que es que hacer la misión, que va a evangelizar, para conseguir cosas para los programas de no sé qué, y dicen venir en nombre de Dios, pero llegan con palabras de ellos mismos, o de otras personas iguales a ellos mismos. Y hay charlatanes por ahí muy convencientes, pero los verdaderos siervos de Dios, que ponen lo de Dios por delante, cuando abren la boca, la gente se da cuenta que es Dios. Y así fue. Y fue que cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra al Señor, y sacó el siervo vasos de plata y vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. No perdía tiempo, él repartió los regalos antes de comer él. El oficio del verdadero Espíritu de Dios es repartir dones del Espíritu. Y en el Nuevo Testamento dice que los dones del Espíritu, que el bautismo en el Espíritu Santo, que es de la naturaleza de Dios, venía por imposición de manos de los apóstoles sobre las personas que Dios había escogido. Y los apóstoles andaban primero haciendo la voluntad de Dios y no a buscar su propio bien, ni siquiera a proteger demasiado su propia vida, porque andaban repartiendo los dones de la vida de Dios. El siervo repartió los dones que traía antes de comer y los repartió donde era. Después durmió y se levantó al otro día y dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, pues que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Los hombres siempre quieren poner algo. 10 es símbolo de ley. Los 10 mandamientos se consiguieron porque no querían escuchar directamente la voz de Dios. Y en el Nuevo Testamento dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley, sino que obran por gracia y por fe.
por el Espíritu de Dios que siempre supera la ley. Le mandaron a hacer algo y el siervo de Dios no quería quedar ahí cumpliendo ley y costumbres de los hombres. No quería una demora ni de 10 días en los planes y propósitos de Dios para Isaac. Muchos quieren saber cuándo vendrá el Señor por su esposa, por su iglesia. Y el mismo Señor Jesús dijo que Él no sabía, que solamente lo sabía el Padre Celestial. Pero podemos tener la seguridad, la plena seguridad, que el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, no va a demorar la cosa, no va a aceptar ni siquiera una demorita de 10 días. En Apocalipsis capítulo 6 está muy claro cuando preguntan, Señor, ¿cuándo? Y la respuesta es muy sencilla, es cuando sea completo el número de los que van a entrar en ese grupo. El Padre está preparando una esposa sin mancha, sin oruga, sin cosa semejante. Él quiere cierta calidad y él cierta cantidad. Y cuando se cumple lo que está en el corazón del Padre, no se va a dilatar más el tiempo. Y no es la voluntad del Padre dilatar el tiempo aún en ninguna de las vidas de nosotros. Para que nosotros podamos ser guiados por el Espíritu de Dios, por el desierto, para que Él nos puede acabar de refinar si hemos sido llamados y escogidos. Él no está de acuerdo que dilatamos la ida. Muchas personas saben que el Señor los está llamando, saben que va a haber un camino diferente, saben que hay que salir de la ciudad de los hombres y piensan que hay que hacer un protocolo primero, que hay que cumplir no sé qué primero, que hay que despedir de no sé quién primero, que hay que llenar quién sabe qué cosas. Pero cuando Dios pone el llamado, cuando Él ha puesto su marca sobre nuestra frente y sobre nuestras manos, Él no quiere más dilación. Él quiere que comenzamos a caminar para donde es. Labán y Betuel, que son ejemplos y símbolos de lo mejor de la organización de los hombres en cuanto a religión, tuvieron un papel muy importante en la vida de Rebeca hasta ese día. Pero el poder y la unción del ángel de Dios y del Espíritu de Dios que iba con el siervo de Abraham hizo que las sugerencias de Labán y Betuel no tuvieran fundamento. Mira dónde vino a parar la decisión. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Dios la había preparado para algo. Estaba ahí en la casa, tenía todo por delante. Era una mujer hermosísima, además de las cualidades que ya hemos mencionado. Y no demoró, no tardó en responder, sí, estoy dispuesto a dejar todo esto atrás y me iré con este varón desconocido. ¿Quién sabe para dónde? Por un desierto. La Escritura dice que Abraham es el padre de un linaje de los que tienen fe, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esta mujer creyó, no solamente dijo, bueno, yo creo en Dios, pero esperen ustedes aquí unos días, así como dice mi papá y mi hermano, y hablamos un poquito más, y ustedes me cuenten bien cómo es Isaac, y en unos días les diré si voy o si no voy. De pronto a las 4 o las 5 o a las 6 de la tarde, yo no sé, fue lo del pozo. Póngale que a los varones ya los habían dado de comer y ya estaban acostados a las 9. Se levantaron a las 6 de la mañana y a las 7 o 8 de la mañana ya iban de camino por el desierto. Y ella no iba a volver a ver a sus padres, ni su hermano, ni donde había sido criada, ni nada. Y era la mujer más deseable de toda esa región, sin lugar a duda. Había durado todo su tiempo de formación y ni siquiera sabía bien para qué era esa formación. Y le faltaba un poquito, que el siervo de Dios la iba a emparejar en el camino. Pero cuando llegó la oportunidad, cuando llegó el llamado de Dios, no es suficiente ser llamado por Dios, no es suficiente ser elegido por Dios, porque es necesario también ser fiel a Dios. Ella no se puso a hacer cálculos mentales. Ella respondió según la naturaleza de Dios y su respuesta era acertada. Entonces enviaron a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al siervo de Abraham, y a sus varones, y bendijeron a Rebeca,
y le dijeron, nuestra hermana eras, seas en miles de 10,000, y tu simiente posea la puerta de sus enemigos. Se levantó entonces Rebeca y sus doncellas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al varón, y el siervo tomó a Rebeca, y se fue. Muchos detalles interesantes aquí. Se puede predicar muchos mensajes. Solamente decir, este paseo por el desierto, que va a la etapa final, a las bodas, y si lo emparejamos con las bodas del Cordero que viene, aquí habían los varones que iban con el siervo, iba el siervo, iba Rebeca, iban las nodrizas de Rebeca, y iban las doncellas de Rebeca. Todos iban rumbo a las bodas, pero había una sola que era Rebeca. Y me gusta esta partecita aquí que dice, y siguieron al varón, aquí dice que es nobleza. Ellos siguieron a él porque notaron que era nobleza. Notaron que ahí estaba la vida y libertad de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero es libertad para hacer la voluntad de Dios. De este mismo Señor que figura aquí como el varón que ellos están siguiendo, dice ahora, y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Él es por un lado un varón, pero sigue siendo el siervo de Abraham. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, a redimirnos, a ponernos en libertad. Él quiere que utilicemos nuestra libertad para seguir haciendo la voluntad de su Padre Celestial. Para eso es la redención. En Isaac fue solo un símbolo, pero el muchacho tuvo que tomar su propia decisión ahí. Y es obvio que Isaac tomó la decisión que era, cuando lo amarraron, cuando Abraham lo amarró y lo acostó ahí sobre la leña. Y fue espontáneo. Y Rebeca tomó la misma decisión. Y fue espontánea, porque el corazón estaba bien con Dios. Y resultaron estos otros personajes en el paseo. Y en las bodas van a haber amigos del novio, van a haber damas de honor, van a haber muchos otros invitados. Pero es el novio y la novia que llegan a ser uno solo. Cristo es la cabeza de un cuerpo de muchos miembros. Y todo se va a dar en el momento que elige el Padre. Abraham fue el que mandó traer a la mujer, y solamente símbolo de que Dios Padre es el que había aparejado esa mujer para ese momento. Y cuando era el momento para ella salir de la casa de su padre, no dudó ni vaciló. El siervo, como vamos a ver aquí, mantuvo el enfoque sobre Isaac. El siervo no hizo nada para que Rebeca pusiera sus ojos sobre él. Hay muchos hoy en día que dicen ser el siervo de Dios, que dicen ser siervos de Dios. Otros dicen que son varones de Dios. Pero tristemente muchos tratan de figurar ante los ojos del pueblo. Tratan de seducir el pueblo de Dios detrás de el ministerio de ellos. Tratan de amarrarlos a la voluntad de ellos. Y el verdadero siervo de Dios iba con la autoridad de Abraham para traer una mujer para Isaac. Él no quiso dilatar las cosas en la ciudad de los hombres. Tan pronto supo cuál era, la misión de él era sacarla cuanto antes de esa ciudad y de no perder tiempo, sino emprender un camino. Un camino que para el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, pudo haber sido un camino de 11 días. Pero por incredulidad, por desobediencia, el camino de 11 días se convirtió en una pesadilla de 42 años. Y los que dudaron murieron en el desierto. Y sus hijos fueron los que entraron. Rebeca no vaciló. Ella no se puso a decir, bueno, cuénteme más acerca de cómo es Isaac. Yo no sé, voy a analizar, yo no sé cuántos peligros pueden haber en el camino y yo no estoy seguro si ustedes son capaces de manejar todos esos peligros. Muchas cosas que yo hubiera podido decir, pero no. Y el siervo tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. La tierra del mediodía es la plena parte de la tierra prometida. El pozo del viviente que me ve es donde Dios salvó la vida de Agar y Ismael. Agar representa la ley, es la mujer esclava. Y la única manera de salir de la esclavitud es con la intervención de Dios. Y estaban que se morían y Dios les abrió los ojos. Y ella nombró el sitio, el pozo del viviente que me ve. Isaac estuvo inquieto. Isaac se dio por salir y resultó en el pozo del viviente que me ve. Isaac también amaba las aguas limpias.
que simbolizan esa palabra fresca y nueva, diaria del Señor. Isaac también estaba siendo movido por el Espíritu Santo. Ese pozo era un buen trayecto porque Agar y Ismael habían viajado harto hasta agotar todos sus recursos y ahí fue donde Dios los encontró. Pero Isaac se movía en el sitio del encuentro con Dios sin que sudara, por naturaleza. Por naturaleza de Dios, él resultó en el sitio preciso justo cuando venía ella. Y había salido Isaac a orar al campo. El Señor Jesús hacía lo mismo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. En el Cantar de los Cantares dice que el Señor fue a revisar su huerto, a ver cómo iban las nueces, a ver cómo iban las especies, a ver cómo iban las vides. Y cuando el fruto fue a su agrado, ahí fue cuando, por la misma naturaleza, volvió, enviado por su padre, volvió por la Sulamita. Ella venía en camino, él salió a recibirla, pero no sabía a quién iba a recibir. Solamente salió a orar al campo. Y orar al campo es ser movido por Dios, es estar en comunión con Dios. Isaac no se puso a decirle al siervo, mire, a mí me gustan las rubias, no me van a traer una morena. Él no le puso condiciones. Él había puesto su vida desde hace muchos años, desde muchacho muy joven, había puesto su vida en manos de Dios, si muriera o si viviera. Y él está dispuesto a recibir la mujer que Dios mandaba para él. Y la mujer no se puso a preguntar que cómo era Isaac. Para ella era suficiente saber, el Señor Dios había mandado por ella, para que ella fuera a ser la esposa de una persona muy especial para Dios. Y con eso tuvo, y no vaciló. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el Señor había respondido, este es mi Señor. El siervo conocía a su Señor desde lejos. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Esta obra inició del padre. El siervo respondía al padre, pero también respondía al hijo. El hijo no se puso ahí a interferir en la cosa, solamente recibió el informe de todo lo que se había hecho. Podemos tenerlo por seguro que nuestro Señor Jesús está recibiendo el informe de todo lo que se ha hecho con nosotros, de lo que el Padre ha mandado hacer, de lo que el verdadero ministerio de Dios, movido por el verdadero Espíritu Santo, ha hecho en las vidas de nosotros. Y llegará el momento, antes de clausurar, antes de finalizar, antes de celebrar las bodas, cuando el siervo va a contar todo a Jesucristo. Entonces el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Me preocupa estos siervos que no hacen sino orar y pedir más cosas para ellos y para el ministerio tan grandioso que ellos están fomentando con los dones que Dios les dio, que han repartido mal la cosa. Este siervo fue enviado por el Padre con cosas muy especiales del Padre y rinde cuentas al Hijo. Y no acepta demoras en el camino. Su misión es sacar la verdadera esposa de la ciudad de los hombres, de la ciudad de la religión de los hombres, y ponerla a caminar hacia su verdadero encuentro con la presencia del Señor Jesucristo. Entonces el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho, y la introdujo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. En todo esto, y aquí no sé explicar muy bien los ejemplos y las sombras, solamente lo que era Sara tenía que morir. Y Sara fue reemplazada en Isaac por Rebeca. Y hay algo en cada uno de nosotros que tiene que morir. Y el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Y el Consolador es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obra en los verdaderos siervos de Dios. Y los verdaderos siervos de Dios son enviados por el Padre a los escogidos, por donde quiera que se encuentran, para conducirlos por el camino de la fe hasta el encuentro directo con la presencia del Señor Jesús. Esto es la fiesta de tabernáculos, de morar con Él.
ella entró en su tienda. Después de ella recibir el Consolador, después de ella caminar por el desierto con el Consolador, ella fue convertida en consuelo para el mismo Isaac. La sulamita encontró su herencia en él y él encontró su herencia en ella. Y como vamos a ver más adelante, Rebeca resultó con mucho poder y con mucha autoridad en esa casa. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Noten aquí también, Él la llevó a su tienda, a la tienda que había sido de su madre, que acababa de morir. Y ella se convirtió en el consuelo de Él. Consuelo en el original no quiere decir alguien que le dice, pobrecito, perdió a su mamá, voy a ayudar a llorar también por su mamá. No era que Rebeca lo llevaba todos los días allá a la tumba de Sara. Consolador en la Escritura tiene que ver con fuerza y con fortaleza y con la capacidad para vencer y para superar. Rebeca se convirtió en su apoyo, en su ayuda idónea. Los deseos del corazón de Isaac, que habían sido formados por una mujer que había aprendido mucho de Dios, una mujer que comenzó con el nombre Sarai, contenciosa, y terminó con el nombre Sara, princesa. Recibió una mujer que venía de un linaje y siempre mencionaba en el linaje de ella, fulano a que había dado luz Milca. Y Milca quiere decir reina. En el Cantar de los Cantares, la sulamita comienza como una negrita ahí quemada del sol, pastoreando cabritas, siguiendo los rastros de las ovejas y de los verdaderos pastores, y termina siendo hija de príncipe, realeza, para poder entrar en la intimidad de tú a tú con el propio rey. Y así terminó Rebeca, de consuelo, de estar lleno de toda la virtud del Espíritu Santo, para asegurar de que todo le fuera bien a su marido. Y aún muy viejo, cuando Isaac ya no veía bien, ella todavía veía bien y le ayudaba a conducirlo a él por donde tenía que ir, aun cuando él solo hubiera cometido el error. Así de bueno era la mujer que el Señor aparejó para Isaac. Podríamos dar muchos más detalles. Y Génesis capítulo 24 se presta para muchos sermones, pero creo que ya entendieron. Y para los solteros que no saben de dónde va a venir su pareja, el Señor no nos manda a hacer concursos de Miss Universo, ni de echarles atlas, sino de permitir que el Espíritu Santo de Dios obre. Y en el momento de Dios nos va a conducir a la persona que es. Y cuando damos con la persona que Dios tiene para nosotros, eso va a terminar siendo de gran consuelo, porque vamos a poder confiar ciegamente en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo. Vamos a orar. Señor, permita que podamos responder a su llamado hasta pasar la prueba que vendrá en el momento aparentemente más insignificante de la vida diaria para nosotros. Y al ser escogido, Señor, permita que no dilatamos en la ciudad, en el ámbito, en el reino de los hombres, que sin vacilar estemos dispuestos a seguir el camino trazado por su Espíritu Santo, por el desierto donde no hay camino, para que podamos entrar en la verdadera fiesta de tabernáculos, a conocer a nuestro Isaac cara a cara, en la intimidad de la morada de Él. Permita, Señor, que lo que tenga que morir en nosotros pueda morir, para que podamos ser consolados, Señor, por la vida suya, para que podamos ser mansos, Señor, bajo la voluntad del Padre, para así recibir en herencia la tierra. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.